Bueno, entonces, buenas tardes. El día de hoy nos corresponde el tema de sincronías ventilatorias. Entonces, hay múltiples definiciones y no hay una definición mundial acerca de qué es una sincronía, pero esta frase se acerca a lo que podríamos definir como una sincronía ventilatoria. Es un desacople entre el esfuerzo respiratorio neural del paciente y la entrega mecánica del ventilador. ¿Y por qué es importante hablar de asincronías ventilatorias? Pues porque estas asincronías van a generar disconfort en el paciente, aumento del trabajo respiratorio, lesión pulmonar, diafragmática, que nosotros lleguemos a hacer maniobras como sedaciones excesivas, que eso nos lleve a fallas en el destete o winning ventilatorio, prolongación de ventilación mecánica. Entonces les traje esta frase que es: no todo paciente que pelea con el ventilador necesita más sedación, sino que necesitas que nosotros entendamos la curva. Entonces, esto es de un estudio del 2026 en SINAPSE, donde cogieron un consenso de expertos para definir cuáles eran las asincronías que más se presentaban y qué tan importantes eran estas asincronías en diferentes contextos clínicos. Entonces, vemos que en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria del adulto les preguntaban a estos expertos en cuanto a mortalidad y duración de la ventilación cómo impactaban estas asincronías. Y lo que vemos es que hay un consenso bastante importante, casi que se acerca al 100% respecto a que al trigger inefectivo y el doble trigger nos impactan tanto en mortalidad como duración de la ventilación mecánica. Entonces vamos a ver que a medida que vamos avanzando en la evidencia, estas son, pues digamos que dos asincronías que definitivamente tenemos que saber reconocer y manejar en nuestros pacientes. Entonces, también tienen impacto en pacientes que no tienen síndrome de dificultad respiratoria, lo mismo, trigger inefectivo y doble trigger. Y eso es en pacientes con cirugía cardíaca. Vemos que el doble trigger puede llevar a estos pacientes a inestabilidad hemodinámica y definitivamente lo que sí generan en nuestros pacientes es disconfort. Entonces tenemos el índice de asincronía, y les traje esta definición, pues porque va a ser una definición que se va a utilizar de manera frecuente en la evidencia clínica que habla de modos ventilatorios o de manejo de asincronías en la unidad. Entonces el índice de asincronías, varones y colaboradores lo definió como un porcentaje de respiraciones monitorizadas, pero que no logran ser disparadas de manera adecuada, y PIL y colaboradores lo definió como lo que nosotros utilizamos ahorita, que es un número de eventos dividido por la frecuencia respiratoria total, que son los eventos que se generaron más los esfuerzos inefectivos. Y eso nos da, pues, número de eventos de asincronía sobre frecuencia respiratoria total por 100. ¿Y cuál va a ser el valor importante que vamos a tener en cuenta? Un índice de asincronías mayor de 10% se considera una alta incidencia, que es lo que vamos a ver en los estudios de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, este fue un estudio de cohorte retrospectiva, 676 pacientes. De estos tuvieron 696 episodios, eran pacientes que estaban en ventilación mecánica por más de 12 horas en unidades médico-quirúrgicas. ¿Y qué encontraron de interesante? Pues digamos que habían unos factores que se relacionaban con mayor probabilidad de tener asincronías, digamos que características basales de los pacientes, como que tuvieran antecedente de tabaquismo, que tuvieran enfermedad cardíaca, que tuvieran cirrosis o que tuvieran neumonía, sepsis o SRA. Entonces, pues es importante también saber que estos pacientes son en los que más alerta debemos estar de estas asincronías. Y pues digamos que acá nos muestra como cuál fue la incidencia acumulativa de las asincronías, un total de aproximadamente 24%, siendo una de las más frecuentes el doble trigger con 13% y también el flujo insuficiente con 0,1. Pero porque eso es importante, porque ya les hablé que la sincronía del doble trigger es una de las que más impactos tiene sobre los desenlaces de los pacientes. Y entonces, respecto a los desenlaces, en este estudio lo que hicieron fue mirar días libres fuera del hospital y mortalidad, es decir, estancia hospitalaria y mortalidad hospitalaria. Realmente en este estudio no se encontró diferencia en la mortalidad hospitalaria, pero en los días de estancia hospitalaria sí hubo diferencia. Es por eso que en cores anteriores habíamos hablado que es muy difícil decir que las asincronías generan mortalidad en estos pacientes. No porque ningún estudio lo haya dicho, hay varios estudios que lo han dicho, pero hay otros estudios que también han dicho que no ha tenido una relación estadísticamente significativa. Entonces se relaciona con otros desenlaces como aumento de la ventilación mecánica, aumento de la estancia en UCI hospitalaria, pero no necesariamente, o es muy difícil aseverar que se asocia a mortalidad.
En este estudio también se encontró que el modo que tenía mayor incidencia de asincronías era el modo controlado por volumen, menor tasa de asincronías en modo controlado por presión. Y adicionalmente tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis, incluyeron 19 estudios, 2.672 pacientes, esto se hizo hasta junio del 2024, y querían evaluar la incidencia o presencia de trigger inefectivo, doble trigger, trigger reverso, autotrigger, ciclado temprano tardío y hambre de flujo. Encontraron que la sincronía paciente-ventilador, en particular lo que era el trigger inefectivo y el doble trigger, se asociaban a mayor duración de ventilación mecánica y estancia en UCI, aunque no con mortalidad. Esta pues es el forest plot que nos muestra las diferencias de lo que les mencioné previamente respecto a duración de ventilación mecánica, y esta es la de estancia en la unidad. Entonces vamos a tener diferentes factores que nos van a poner en riesgo de que nuestros pacientes hagan asincronías. Factores propios del ventilador y factores que también están asociados al paciente. ¿Cuáles factores que están asociados al paciente? Ya lo vimos en un estudio previo. Sepsis, acidosis, ansiedad, fiebre, SDRA, cómo está la mecánica ventilatoria y otros factores que se asocian con el ventilador, como cómo lo configuramos, el modo en el que esté configurado, entre otros. Entonces, para entrar a hablar de la clasificación, esta me pareció una imagen que nos ayuda mucho respecto a diferenciar la clasificación de las asincronías de este artículo de la Critical Care Rule 2022. Y entonces nos muestra pues que tenemos asincronías de trigger, asincronías de flujo y asincronías de ciclado. Entonces, en las asincronías de trigger vamos a tener lo que es el trigger inefectivo, trigger reverso, doble trigger, autotrigger. Tenemos las asincronías de flujo, que básicamente es flujo insuficiente o excesivo, también llamados hambre de flujo o overshooting, también lo podemos encontrar. Y asincronías de ciclado con ciclado prematuro o ciclado tardío. Entonces, para empezar a hablar de la clasificación, pues digamos que les traje cada una de las asincronías como mirar las características principales y después vamos a hacer un ejercicio un poquito más interactivo para ver cómo vamos a hacer el abordaje o el diagnóstico en nuestros pacientes. Entonces, respecto a las asincronías de trigger, tenemos el trigger reverso. Este trigger es una relación anormal entre la ventilación mecánica y la activación diafragmática. ¿Y esto por qué se produce? Entonces reconocemos que hay una alineación entre la fase neural y la fase mecánica. Es decir, siempre hay una organización de lo que es este estímulo neural con el estímulo externo que se está recibiendo de la ventilación mecánica. Pero cuando se genera un aumento del volumen, genera unos reflejos vagales pulmonares, que lo hemos visto previamente con los reflejos de Behring-Hauer, donde estos mecanorreceptores, con tal de proteger ese pulmón, van a hacer que se limite esa respiración. Entonces, este estímulo lo que hace es que, ya que tenemos acoplado el ciclo neural con el ciclo ventilatorio, entonces si yo tengo una respiración de 12 respiraciones por minuto, mi cerebro ya entiende que estoy respirando a 12 respiraciones por minuto, y cuando el ventilador le manda el estímulo, este responde con una contracción diafragmática. Y esta contracción diafragmática es la que va a generar esta siguiente respiración. Entonces va una por el ventilador y una por la contracción diafragmática. Entonces, como una respiración generada de manera inversa. Por eso se llama trigger reverso. Las evidencia, pues principalmente se realizó en animales y posteriormente se logró evidenciar este tipo de asincronías en humanos, en pacientes que estaban completamente sedados. Entonces, según los estudios, hasta 50% de los pacientes que la indicación de ventilación mecánica es SDRA, en las primeras 72 horas pueden presentar esta asincronía. Entonces, pues es importante tener en cuenta estas citas. ¿Y cuáles son los factores para que esta sincronía se presente? Que nuestro paciente tenga una sedación profunda, que tenga insuflación prolongada, que tenga flujos bajos, por eso la insuflación que llegue a ser prolongada, y que esté haciendo volúmenes altos. Entonces, digamos que el trigger reverso no es solo un trigger reverso o solo la gráfica que siempre nos muestran que está la respiración del ventilador y después la respiración generada por el diafragma, sino que hay unos fenotipos. Entonces uno diría, bueno, pero ¿qué tan importante es reconocer estos fenotipos o no? Pues estos fenotipos impactan porque dependiendo del tipo de fenotipo afecta más al paciente respecto a la mecánica ventilatoria y a otros parámetros como la presión transpulmonar, que sabemos pues que esto se relaciona con Billy y otros desenlaces.
Entonces, aquí, pues digamos que lo que vamos a ver en estas gráficas es una gráfica de ventilador y al lado un diagrama de campo, para que nos hagamos idea de cómo vamos a entender los fenotipos. Entonces, no sé si alguien quiere ayudarme mencionando cuál es el tipo A. Entonces, si quieres, Dani, ¿qué crees que es el tipo A? ¿Es una respiración solo asistida o es una respiración del ventilador? Ya hemos trabajado respiratorio, reconocemos que esto es un diagrama de campo. Acá esto tenemos presión esofágica, volumen, sin embargo acá tienen la presión esofágica, que es una ayuda adicional. Listo, perfecto. Entonces, esto es una gráfica que vamos a ver netamente cuando la respiración es dada por el ventilador. Y Aleja, si nos... ¿Está por ahí? Sí. Ah, perdón. Aleja, si nos puedes ayudar con la B. Pues en ese sí parece que es todo por el paciente, porque hay una deflexión negativa de la presión esofágica. Perfecto. Entonces, hay una distribución de la presión esofágica. Aquí las estrellas, pues digamos que van a coincidir con el esfuerzo inspiratorio máximo, los triángulos negros con el inicio del esfuerzo inspiratorio y los triángulos grises con la terminación del esfuerzo inspiratorio. Entonces, lo que vamos a ver acá es una inflación que es propia del paciente, él hace su presión negativa y posteriormente hace la deflación. Entonces, estas son dos respiraciones normales, una dada por el ventilador y una generada por el paciente. Entonces, ya recordando eso, les traigo acá, no los voy a poner a que me digan cuál es cada una, porque la idea es que entiendan cuáles son los fenotipos del trigger reverso. Entonces, tenemos este primer fenotipo que es un trigger reverso temprano con relajación temprana. Hay que tener en cuenta que para detectar el trigger reverso no necesariamente debemos tener presión esofágica, pero sí es, digamos que, más funcional cuando la tenemos y es importante también para identificar de manera adecuada estos fenotipos. Entonces tenemos 4 fenotipos principales: trigger reverso temprano con relajación temprana, y lo que habla de trigger reverso es que yo tengo acá mi estímulo que lo inicia aquí, el ventilador, y secundario a ese estímulo externo que es el ventilador mecánico se genera una contracción diafragmática que vemos acá, y esta contracción diafragmática después se coordina con el ciclo del paciente. Entonces, trigger temprano con relajación temprana es una contracción diafragmática que empieza después del estímulo, pero que al final es concordante con el ciclo respiratorio. Y eso ya nos va dando un poco de idea de cómo se relaciona con los posibles efectos sobre el pulmón del paciente. Tenemos entonces trigger temprano con relajación tardía, lo mismo. Entonces tenemos un estímulo dado por el ventilador, tenemos una contracción diafragmática refleja, pero para que se termine esa contracción se demora más de lo que se demora el ciclo usual. Y tenemos el trigger a mitad del ciclo. Estos, digamos que estos dos son los más importantes porque probablemente son los que más van a impactar y más van a lesionar el pulmón de nuestros pacientes. Entonces, no es solo ver si mi paciente tiene o no trigger reverso, que ya sabemos que es importante diagnosticarlo y por ende manejarlo, sino tengo un fenotipo, entre comillas, más benigno o más lesivo. Entonces, el trigger reverso a mitad del ciclo es mi paciente que inició la respiración y la contracción diafragmática se presenta con la presión máxima o con el esfuerzo máximo que se genera. Entonces, esa deflexión o esa contracción diafragmática va a caer también en la parte expiratoria del paciente, ¿sí? Es decir, mi paciente técnicamente está inspirando cuando el ventilador ya empieza a expirar. ¿Listo? Y acá vemos el trigger reverso tardío, que es todo lo contrario, se corre tanto esa respuesta del diafragma que ya no empieza la contracción después del estímulo ventilatorio, sino que empieza ya con la parte expiratoria. Entonces, un diafragma que se está contrayendo contra un pulmón que se está desinsuflando. Y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esto en todas las otras variables de nuestros pacientes? Pues si nosotros tenemos un trigger temprano con relajación temprana, podemos encontrar, este es un trigger 2-1, entonces vemos que acá hay una diferencia, hay un cambio en el volumen, hay un cambio también en lo que es la onda de presión, hay un cambio en la onda de flujo. Entonces, cuando tenemos definitivamente ese trigger reverso temprano, podemos ver que efectivamente estos pacientes pueden llegar a tener un volumen por encima del volumen ajustado, que entendemos que esto, o por lo menos esta descripción se hizo principalmente en pacientes con ICRA. Adicionalmente, va a haber un esfuerzo inspiratorio que puede generar pues, obviamente aumento de esa presión negativa, y va a haber un aumento del flujo que también puede llegar a lesionar, generando
finalmente, como vemos en la parte inferior, un aumento de todo lo que es la presión transpulmonar media, principalmente al final de la inspiración. En este caso tenemos un trigger temprano con una relajación tardía. Entonces tenemos un trigger 1 a 1 que estamos viendo acá, que este paciente pues genera aquí este esfuerzo. Entonces por eso se ve como esa onda de flexión en la mitad de lo que es la onda, pues digamos, de presión. Y esto va a generar, perdón, que la presión transpulmonar aumente esa presión inspiratoria media y también al final de la inspiración. Pero les dije que estas no son tan lesivas como las siguientes que vamos a ver. Entonces, esta es un trigger reverso 1 a 1 en la mitad del ciclo. Entonces, lo que estamos viendo es que esa contracción empieza ya cuando el ciclo inspiratorio está terminando y eso va a generar este cambio, este plato, esta fase plato prolongada en lo que es la onda del volumen y adicionalmente va a generar estos flujos o estos picos de flujos al final de la inspiración. Y esto finalmente se va a ver reflejado en un aumento mucho mayor de lo que vimos en los fenotipos previos de una presión inspiratoria media y de una presión transpulmonar al final de la inspiración. Y adicionalmente, esto, pues digamos que también va a estar relacionado si mi paciente hace breath stacking o no. Esto lo vamos a ver un poco en doble trigger, que son cuando se empiezan a apilar estas respiraciones, entonces mi paciente no logra, digamos que llegar a aspirar completamente ese volumen. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que mi paciente aumente incluso doble el volumen y obviamente eso va a generar lesión pulmonar, especialmente hablando de pacientes pues con SDA. Y lo que vamos a ver en la presión transpulmonar es que va a haber unas fluctuaciones muy grandes de presión transpulmonar. Y sabemos que esos swings de presión transpulmonar pues están directamente relacionados con lo que es el estrés y el strain rate y el strain. Entonces, ¿en qué cambia que mi paciente esté haciendo breath stacking o no lo esté haciendo? Pues justo en eso. Los pacientes que, por ejemplo, tienen trigger reverso a la mitad del ciclo, que ya les dije que es malo porque aumenta la presión transpulmonar de manera importante, no la aumenta tanto como los pacientes que sí generan ese apilamiento de respiraciones. Entonces, sí, definitivamente yo identifico que mi paciente está haciendo un trigger reverso más un breath stacking, definitivamente es un paciente que tenemos que manejar de una manera pronta. Entonces, para seguir hablando de las sincronías de trigger, tenemos el autotrigger. Recordar que este autotrigger es opuesto al trigger efectivo y esto se los puse porque básicamente el manejo pues también va a ser el contrario para cuando ya hablemos un poco más adelante de manejo. El ventilador mecánico dispara un ciclo ventilatorio sin que haya realmente un esfuerzo inspiratorio por parte del paciente por un reconocimiento erróneo del trigger, ya sea de flujo o presión, dependiendo de lo que hayamos ajustado en el ventilador. Y esto puede tener factores asociados al paciente, como pacientes con actividad cardíaca intensa que alcanza a sensarse en el ventilador y ese es el que va, digamos que a disparar este trigger y puede incluso similarse la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria. O también vamos a tener otra clase de causas como las fugas, que tengamos ya una baja o muy baja sensibilidad para ese paciente o que haya una condensación a nivel del circuito ventilatorio. Vamos a tener el trigger inefectivo, entonces, para reconocer el autotrigger, digamos que lo vamos a ver principalmente en todo lo que es la fase expiratoria, entonces si es por actividad cardíaca o actividad externa que se esté cesando, pues vamos a ver unos artefactos irregulares que se van a relacionar con la frecuencia respiratoria. Y pues digamos que ya dependiendo de la sensibilidad es que se va a generar la frecuencia respiratoria pues digamos, acoplado, ¿no? Puede asimilarse o puede ser un poco más bajo. Respecto a las fugas, pues vamos a buscar todo lo que nos va a hablar de fugas de estos pacientes. Podemos ver lo que es el escalar de volumen. Si mi escalar de volumen no alcanza a llegar a la línea de base, pues puedo sospechar que el mecanismo que esté generando ese autotrigger sea la baja sensibilidad. Adicionalmente, tengo que mirar todo lo que es el circuito para ver si hay condensación, especialmente en pacientes que tengan humidificación activa y pues también como tengo el ajuste de sensibilidad de mi ventilador mecánico. Respecto al trigger inefectivo, entonces son unos esfuerzos inspiratorios que no pueden ser detectados por el ventilador mecánico y por lo tanto no inician un ciclo ventilatorio.
lo que causa pues una falla en la oferta y demanda entre el paciente y el ventilador. Entonces, esto pues se va a ver en los pacientes que tienen un esfuerzo espontáneo, no lo vamos a ver en pacientes que están completamente sedados y bloqueados. Generalmente se va a ver más en expiración, pero puede ocurrir claramente en inspiración los cambios que vamos a ver a continuación. Y las causas son varias, que tengamos ajustada nuestra sensibilidad de manera errónea o muy alta, que tengamos un tiempo inspiratorio muy largo, que haya debilidad muscular, que haya un drive respiratorio que esté disminuido o que tengamos autopip o una PIP inadecuada, principalmente autopip. Ese va a ser como uno de los principales causas. Entonces, lo que vamos a ver son estas deflexiones positivas en lo que es el flujo, el escalar de flujo, que son esos intentos de mi paciente de respirar, asociados también a deflexiones negativas, pero que definitivamente no alcanzan a generar un ciclo respiratorio. Señora, señor, perdón. No, principalmente es el auto, cuando tienen autopip, que los tienen con pip mucho más bajas que el autopip, entonces aún así no alcanzan como a superar ese autopip que tienen, pues. Ah, ok, listo, excesivamente alto. Ok. Entonces, pues estos pacientes terminan como Bob Esponja haciendo un esfuerzo gigante para lograr. Aquí entre el trigger inefectivo, hay unos que describen el trigger tardío, que es el mismo mecanismo, está las mismas causas, pero ¿cuál es la diferencia? Es que mi paciente sí alcanza a hacer ese trigger, solo que este trigger se presenta mucho más tarde que la presión esofágica, si nosotros tuviéramos una curva de presión esofágica. Y tenemos el doble trigger, que también va, pues digamos, de la mano con el fenómeno de breath stacking. Estos son dos o más esfuerzos ventilatorios continuos, ambos iniciados por el paciente, pero que tienen un tiempo expiratorio insuficiente entre ambos. Entonces, ¿esto cuándo lo vamos a ver? Lo vamos a ver cuando tenemos volúmenes bajos, y pues sabemos que los pacientes con SRA, para mantenerles una ventilación protectora, van a tener volúmenes bajos, y hay que se relacione con las gráficas de calor que les mostré previamente, que es uno de los que más mortalidad y más impacto también creen los expertos que tienen con, bueno, el paciente con SRA. También cuando los pacientes tienen un tiempo inspiratorio corto, y esto pues porque el ciclado ocurre antes de que el paciente tenga su máximo de presión muscular, y ese máximo de presión muscular es el que va a generar el siguiente ciclo ventilatorio, y pues claro, se va a presentar más en volumen, en modo controlado por volumen. Tenemos entonces las asincronías de flujo, entonces tenemos el flujo insuficiente o también denominado hambre de flujo, y es básicamente una administración insuficiente del flujo de gas, lo que no satisface la demanda del paciente. ¿Y eso qué genera? Pues que los músculos ventilatorios se activen porque necesitan más de lo que le está dando el ventilador, y pues obviamente esto se va a relacionar con un aumento del gasto energético. Entonces, pues esto lo vamos a ver en pacientes que tengan un flujo inspiratorio bajo o volúmenes bajos, o pacientes que tengan ansiedad o dolor y que aumenten sus demandas respecto a lo que estaban previamente. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Pues vamos a irnos al escalar de presión, y lo que vamos a ver es una deflexión negativa en todo lo que es la mitad de la onda de presión. Respecto al flujo excesivo u overshooting, es infrecuente realmente. Se presenta más que todo en modos controlados por volumen, y se trata de un flujo inspiratorio excesivo que causa sobrecompensación por lo que también se puede ver en pacientes con rise time corto. Y esto principalmente, pues digamos que va a generar discomfort en el paciente, puede generar ciclados tempranos, por lo que después de este aumento de este flujo excesivo hay una caída. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Nuevamente nos vamos al escalar de presión y vamos a ver esta onda positiva como este pico que hace al inicio de la fase inspiratoria del paciente. Entonces, básicamente, nuestro pulmón ahí nos está diciendo, ya no aguanto más, no más flujo, por favor, bájenle un poquito. Las asincronías de ciclado, entonces tenemos el ciclado temprano o prematuro. Esta asincronía, pues digamos que, o las asincronías de ciclado, pues se van a relacionar entre el tiempo neural del paciente y el tiempo ventilatorio. Entonces es una discordancia entre esos. Ciclado temprano significa que programamos un tiempo mecánico menor que el tiempo neural del paciente.
Entonces, como el volumen, perdón, el ventilador mecánico termina antes que el paciente, esto pues obviamente va a depender del tiempo neural del paciente, pues va a generar una interrupción en todo lo que es el pico flujo expiratorio y como el paciente no ha terminado de inspirar, pues vamos a ver estas detecciones positivas en todo lo que es la onda de flujo expiratorio. Y el ciclado tardío, lo mismo, pero en vez de tener un tiempo mecánico menor, tenemos un tiempo mecánico mayor. Es decir, mi paciente dijo, ya terminé de inspirar y mi ventilador sigue y sigue y sigue entregando. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes es una deflexión negativa en lo que es la onda inspiratoria del flujo y adicionalmente también podemos ver este pico al final de la inspiración, que se diferencia del overshooting porque recordemos que el overshooting tenía el pico era del lado contra la tela. Entonces, literal acá el paciente está diciendo, ya no más, pare. Y para el abordaje, pues entonces entendieron que y para el abordaje, entonces, ¿por qué es, digamos que relevante en nuestros pacientes? Pues porque cada una de estas asincronías puede producir o volutrauma, o barotrauma, o miotrauma, o ergotrauma. Entonces, las principales que van a producir volutrauma son las doble trigger, ya vimos que el volumen se doblaba en estos pacientes en la segunda respiración, trigger reverso en los que también puede pasar lo mismo, sin asincronías del ciclo, puede generar barotrauma también en el doble trigger, trigger reverso y asincronías de ciclo, miotrauma, todo lo que son los esfuerzos inefectivos, trigger reverso, en las asincronías de flujo y en el verde stacking, y ergotrauma en trigger reverso y doble trigger. Entonces, para hacer el abordaje de nuestros pacientes, entonces, respecto a la inspección visual, pues tenemos el artículo que les mencioné al inicio, que es el SINAP, que este fue un artículo que realizaron unos expertos y pues un consenso de expertos, pero no expertos, y se hacían, digamos que, tres preguntas importantes. ¿Cuáles asincronías tienen un diagnóstico confiable solo por clínica, es decir, solo viendo los escalares y el ventilador? ¿Cuáles son las más relevantes y cuáles son las más severas en clasificación? Y de ahí sacaron esta tabla que es bien importante y es un resumen pues bastante interesante, donde lo primero que nos dicen es cuáles son las asincronías que podemos detectar solo usando las formas del ventilador. Y vemos que realmente hay dos que no podemos detectar de manera confiable, que es el autotrigger y el trigger tardío. El resto de asincronías nosotros deberíamos tener la capacidad de poder identificarlas solo con las ondas del ventilador. Y también, pues digamos que dependiendo, como lo vimos inicialmente, ellos digamos que pusieron tres contextos clínicos, pacientes con SRA, sin SRA y cirugía cardíaca, y cómo esto impactaba en cada uno de esos pacientes. En pacientes con SRA, respecto a la ventilación, siendo la principal que afectaba lo que es el doble trigger, seguida del trigger inefectivo y del trigger reverso. Entonces, como les dije desde el inicio, estos van a ser pues como las asincronías que sí o sí tendremos que aprender a reconocer y a manejar. En pacientes que no tienen SRA, pues digamos que lo dividieron en dos pacientes, o sea, si afectaban la duración de ventilación mecánica y si generaban disconfort, vemos que la mayoría, así sea una cruz de disconfort, generan, entonces pues es algo que al menos por el confort y el bienestar del paciente debe manejarse, pero lo mismo, más importante es doble trigger y trigger inefectivo, y en pacientes con cirugía cardíaca, nuevamente, entonces si yo lo dieron inestabilidad hemodinámica y disconfort, aparece otra vez doble trigger, trigger inefectivo, y el disconfort pues está casi que asociado a todas las asincronías en estos pacientes. Pero entonces, ¿qué tan fácil es el reconocimiento de las asincronías? Entonces, este es un estudio observacional, 17 unidades de cuidado intensivo, tomaron 366 profesionales, entre médicos, terapeutas respiratorios y enfermeras, y lo que hacían era mostrarles unas ondas de ventilador para ver si podían reconocer de manera adecuada las asincronías. Entonces, pues digamos que acá vemos el número detectado de asincronías de manera correcta y pues digamos que no hubo realmente diferencia en si era un médico, un terapeuta respiratorio o una enfermera, sino que la diferencia radicaba en si el paciente estaba entrenado o no. ¿Mm?
Nosotros vemos acá en esta parte de la tabla pacientes experimentados o con experiencia limitada y vemos que realmente no hay una diferencia respecto a las asincronías. Lo que nos quiere decir que no importa cuántos años usted tiene en la unidad de cuidado intensivo, si usted no se entrena para diagnosticar asincronías, no las va a diagnosticar. Entonces hay gran importancia de realmente entrenarnos en identificarlas y manejarlas. Y si bien es cierto que en muchos de los artículos, por no decir casi todos los artículos, nosotros encontramos nuestras escalares del ventilador mecánico y nuestra presión isofágica, que obviamente nos facilita la identificación de estas asincronías, pues realmente este no es el contexto usual de nuestros pacientes. Pocas veces vamos a tener una presión isofágica para poder identificar la asincronía. Entonces, a continuación les traje unos ejemplos, entonces voy a ir preguntándoles uno a uno. ¿Cuál creen ustedes que es la sincronía que les voy a mostrar en diferentes videos? Hay unos videos que se los están facilitando porque el señor realmente señala como, mire, acá está lo que usted tiene que ver para identificarlo. Y pues con eso vamos a hablar de cómo manejar cada una de estas asincronías. Entonces, si quieren, empezamos por John, que nos faltaba. Ok. ¿Qué piensa Juanita? El flujo está aumentando. Esto es, por si no les queda claro, presión, flujo, volumen. Sí, que nosotros está aumentando desde primero el flujo. El volumen no sé si puedo compartir el volumen, pero también me voy a aquí porque está aumentando. Andrés, ¿qué opinas? Está haciendo ese plató en el volumen. Ujú. Es característico del doble trigger. ¿El doble trigger hace plató en el volumen? No. Es el que tiene la sensibilidad súper aumentada, no recuerdo ahorita. ¿Qué dice Dani? Pero también creo que es doble trigger porque con breath stacking, porque pues hay varias respiraciones que se están, pero pues el doble trigger puede ser secundario a trastornos del ciclado, pero no queda claro entonces. Ok, Cami, hagamos consenso inexpertos. Espérate. ¿Estás de acuerdo con el doble trigger? Yo creo que él tiene. ¿Cuál es la característica de volumen en el doble trigger? Que alguien me la recuerde. Aumenta. Aumenta. Pero ese no es de trigger, ese es de flujo. Ok, aquí está aumentando el volumen. ¿Aumenta el volumen? Es decir, este es más grande que este, casi el doble que este, casi el doble que este. Ese es el de flujo, pero el que no es hambre, sino el contrario, es el de. ¿Quién opina algo diferente? ¿Tata? Teniendo en cuenta que no estoy segura, pero me parece que es una. Exacto. Entonces, muy bien, es un autotrigger. Entonces, bueno, ya les hago esta pregunta. Entonces, digamos que cómo podemos reconocer que es un doble trigger o un autotrigger o diferenciarlo porque podemos, digamos, confundirnos con el breath stacking. Definitivamente los pacientes que tienen breath stacking o doble trigger aumentan el volumen, hacen el doble de volumen porque no alcanza el tiempo expiratorio. Es acá lo que está pasando, es que el paciente no alcanza el tiempo expiratorio no porque haya una siguiente respiración, porque vemos que hay una pausa entre este y este. Mira que llega acá abajo, pero no alcanza a llegar al final. Es porque hay una fuga. Entonces, esa fuga está haciendo que se genere un sensado de un esfuerzo que el paciente realmente no está haciendo. O tengo la sensibilidad muy baja. Exacto. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Entonces, quería preguntarles cuál es el parámetro más sensible, flujo o presión para el trigger. ¿Cuál es más sensible? Entonces, el flujo es más sensible. Y bueno, acá era para recordarles y era también para hablar de cuál es el mecanismo probable que esté generando este autotrigger. Ya acá se nos adelantó muy bien, efectivamente es una fuga. Entonces ya lo explicamos, acá no para porque hay una siguiente respiración, sino que baja, es decir, hay una fuga y por eso esa es la que desencadena la siguiente respiración.
Entonces, ¿qué vamos a ver en los pacientes clínicamente con autotrigger? Pues que tienen una frecuencia respiratoria que está por encima de la frecuencia programada, a pesar incluso de que estén, por ejemplo, con bloqueo neuromuscular, y en pacientes que tienen, digamos que generan autotrigger por la actividad cardíaca, pues vemos el artefacto que les mostré en la parte inicial. Señor. La curva de presión. Ujú. Si ustedes alcanzan a ver la siguiente respiración, la pendiente empieza abajo constantemente. Y es una pendiente que siempre va hacia abajo cuando empieza a disparar. Bajando, bajando, bajando. Entonces también eso les puede mostrar la fuga ahí. ¿Listo? Que va el volumen que no llega a ser. ¿Y cómo vamos a corregir entonces esta asincronía? Pues entonces vamos a corregir la fuga que esté teniendo nuestro paciente, o vamos a ir a ver nuestro circuito si de pronto está condensado porque nos toca probablemente cambiarlo. Vamos a cambiar de un trigger de flujo a un trigger de presión porque disminuye, digamos que la sensibilidad, o simplemente vamos a aumentar la sensibilidad del trigger. Perdón, sí. Bueno, quería recordarles entonces que según el consenso, el autotrigger no es una sincronía que sea de diagnóstico preciso solo por las curvas. ¿Listo? Entonces, por eso quise iniciar con esto. Entonces, volvamos nuevamente. Entonces, si quieres, Dani. Sí, en la última que es el escalar de volumen, sí vemos que hay una zona en la que se está ubicando. Ujú. ¿Y eso pasa solo en el doble trigger, que supongo que es el que estás pensando? No, les estoy preguntando. Bueno, entonces se los facilito más. ¿O se los complico más? ¿Se los compliqué más o se los facilito? Porque es un trigger reverso, escuche por ahí. Como si la segunda si fuera La segunda. Entonces, alcen la mano quienes dicen que es un doble trigger. Y alcen la mano. Entonces, ¿quién dice que es un trigger reverso? Ay, no. ¿Alguien piensa diferente? Es un trigger reverso. Entonces, digamos que, ¿cómo podemos diferenciar un doble trigger de un trigger reverso? Porque obviamente frecuentemente las confunden, y si bien es cierto que cambia o que se asemejan los cambios en el escalar de volumen porque aumenta el volumen. Pues entonces recordemos cuáles eran los factores para que se genere trigger reverso, donde estos pacientes generalmente van a estar bajo sedación con volúmenes bajos. Entonces, no solo la clínica, sino también los escalares. Si nosotros vemos que tiene el doble trigger de gran diferencia respecto al trigger reverso, y es que el que lo va a generar es el paciente. Entonces acá no estamos viendo ningún inicio de la ventilación por parte del paciente, sino empieza el ventilador y el ventilador está acá solito, no hay una deflexión en la presión, no hay una deflexión positiva en el flujo, se genera después lo que es la contracción diafragmática, y si ven, acá solo hay un trigger reverso, pero si ven en los siguientes minutos, se genera, digamos que algo cíclico. Y eso es por lo que les decía que tiene esa sincronización neural diafragmática, donde ya mi cerebro dice, o mi diafragma más bien dice, estoy respirando a 12 por minuto, entonces yo me estoy contrayendo cada tanto tiempo, entonces voy a seguir contrayéndome porque eso es lo que venía haciendo. ¿Más querías decir algo? Sí, ahí también se puede ver en
porque, digamos, va a tener dos inspiraciones juntas en teoría. Y la primera inspiración no tiene inspiración, y dice que Tiene el tiempo expiratorio necesario. Listo. Señora, señor. Ah, sí, sí, ya voy a hablar. Perdón. Señora, 3 veces. Entonces, ¿cómo? ¿Qué otra? ¿Qué otra maniobra nos puede ayudar a diferenciar el doble trigger del trigger reverso? Si nosotros hacemos una pausa expiratoria, ¿qué creen que va a pasar en uno u otro? ¿Qué va a pasar en el doble trigger? Si haces una pausa expiratoria. O pues no debería haber. Pienso yo que en el reverso, si alguna cosa es creativa, debería con la acción de ¿Qué dice Cata? eso venía la perfección. Ok. Entonces, en la pausa expiratoria lo que vemos en el doble trigger es el esfuerzo del paciente por respirar, porque no le estamos quitando el drive al paciente, ¿sí? En cambio, sí le estamos quitando el estímulo externo al trigger reverso, que es el estímulo del ventilador. Entonces, si yo le quito el estímulo del ventilador, pues no tendría por qué generarse ninguna deflexión ni ningún cambio, porque el paciente está sedado y no está haciendo ningún esfuerzo inspiratorio. Mientras que en el doble trigger, mi paciente, a pesar de que yo haga una pausa expiratoria, sigue haciendo esfuerzo inspiratorio, entonces voy a tener cambios respecto a las curvas de presión, curvas de flujo, entonces va a haber una deflexión negativa o va a haber una deflexión positiva para... Pero si la contracción está bien, el trigger reverso. O sea, Porque es una pausa expiratoria prolongada. O sea, lo que describen es una pausa expiratoria prolongada. Entonces tú lo que estás esperando es ver si el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio o no. El paciente, si es un doble trigger, tendría que estar haciendo esfuerzo inspiratorio. Si es un trigger reverso, no va a haber ningún esfuerzo inspiratorio. Es porque si el ventilador le da la inspiración, ahí estaría teniendo la extensión y justo si hago la pausa, pues yo podría ver la contracción. Era para poner la voz más grave. Inspiración. Es decir, cuando el fenómeno que usted dice que esta contracción secundaria y el reverso ya pasan también. Esto es justo antes de que comience la siguiente inspiración, es que usted está haciendo la pausa. ¿Listo? Entonces, ahí es donde, antes de que el ventilador le dé otra ventilación mandatoria, es donde va a evitar que vuelva a darle el estímulo. Si el paciente tiene un drive neural activo y un esfuerzo ventilatorio, ahí es donde va a haber la depresión negativa. Y en el trigger reverso, pues ya no la hace. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí se está entendiendo? Bueno, entonces en este caso que estamos hablando de trigger reverso, ¿cómo podríamos corregirlo? Hablamos de que esto se relaciona con la profundidad de la sedación, con el aumento de la inflación pulmonar, entonces pues digamos que las correcciones se dirigen a eso, disminuir la sedación, podemos disminuir la frecuencia respiratoria o podemos incluso llegar a utilizar bloqueo neuromuscular si no logramos pues digamos que esto no se genere con el ajuste de los parámetros ventilatorios, que esto sí es solo si ya es refractario y no lo hemos logrado con las otras maniobras, no es algo que hagamos de inicio. O lo puedo despertar, Así, de acuerdo. si no lo puedo despertar, lo tengo que sí, porque bajarle la sanción, sí, claro. Si no está para despertar, ni mover, ni puede. ¿Listo? Entonces, eso sería las que le falta terminar la cruz. Digamos. Ya que tocaron ese punto, me parece válido hacer una pregunta para todos. Todas las asincronías epidemiológicamente son malas, epidemiológicamente. Pero ya hablamos de eso. No, pregunto. Para que a ver si quedó claro a los demás personas. O sea, Todas las asincronías epidemiológicamente hablando son malas. no en resultados. Digamos, De mortalidad. ausencia, digamos que mortalidad, ya Valentina nos dio el mensaje que no hay ninguna, o sea, que no se ha podido probar asociación. Pero, es decir, epidemiológicamente todas las asincronías generan mayores tiempos de ventilación mecánica y de estancia en UCI. Lo cual no. Que ahí es el punto. O sea, la tenemos acá. O sea, precisamente el trigger reverso. Pero no directamente porque
el paciente mejore porque tiene trigger reverso. No, epidemiológicamente es por las cosas que usted hace para tratar de mitigar la asincronía. Si una de las cosas que tiene que hacer es disminuir la sedación siempre y cuando el paciente se le haya, digamos, resuelto la causa por la cual se intubó o que ya vaya en resolución, pues parecería lógico que está aumentando la velocidad con la que el paciente tiene winning de la ventilación mecánica. Entonces, por eso digo que es netamente epidemiológico, no quiere decir que el trigger reverso Vamos a es... levantar a tu trigger reverso. Exacto, o sea, no quiere decir eso, pero que cuando uno le acerca, por ejemplo, el metaanálisis que mostró de Critical Care del 2025, de Critical Care Medicine del 2025, implica justamente, tiene esa asociación, Sí. pero es precisamente por la cosa que está haciendo. Entonces, activamente, la reflexión es que usted activamente tendría que vigilar a su paciente con trigger reverso y darse cuenta si efectivamente lo puede empezar a despertar para reducir el tiempo de ventilación mecánica, pero no es por nada más. Bueno, Cata. No, Mateo, que Mateo está allá, calladito y no le hemos mencionado. Entonces, este tiene dos. Es un doble trigger secundario ciclado temprano. Entonces, los ciclados tempranos frecuentemente se relacionan con doble trigger, justo porque el paciente va a seguir inspirando, ¿no? Mi ventilador ya terminó pues de entregarle el flujo y mi paciente, como sigue teniendo ese estímulo, puede desencadenar una siguiente respiración. Entonces, por eso podemos encontrar los dos e inclusive otras combinaciones que pues quise dejarlo en lo sencillo para nosotros, pero este sí es combinar. Entonces, pues digamos que estos pacientes, ¿cómo los vamos a abordar? Pues también un poquito de lo que hablábamos previamente, depende de la condición del paciente. Todo hay que individualizar. Mi paciente está para un winning ventilatorio, por eso tiene tanta fuerza muscular como para generar ese esfuerzo inspiratorio que me va a dar 2 ciclos, o definitivamente eso no es lo que está pasando y lo que tengo son unos tiempos mal ajustados o mal controlados. Entonces, en este caso, probablemente lo que tengo que hacer es aumentar el volumen en ese caso o más bien ajustar el tiempo inspiratorio para que concuerde con el tiempo neural o disminuir el rise time para que concuerde nuevamente con el tiempo neural del paciente. Señora. Pero en la de volumen, es que el volumen llega a ser la curva de presión está. Es que pues digamos que es difícil los videos, no encontré videos pero acá lo que están haciendo es están ajustando muchos parámetros al tiempo para poder generar la sincronía. Entonces por eso no se ve tan clara en este. Ah, bueno. ¿Por qué? Aleja, ilumínanos. Pues supongo que la primera es el escalar de presión, ¿no? Entonces se ve que el paciente hace, pues, Es que me tocó cortarlo porque eran 2 flechas que hacían así. que hace el esfuerzo inspiratorio y el ventilador no se inicia en la entrega, digamos, de fluido. ¿Qué dice Andrés?
Es que Eso. entonces, es que la de flujo es la del medio, ¿cierto? Ujú, sí. Pero es que hay dos, en la Acuérdense que primera en flexión no está en el video completo la sincronía, aparece en una parte del video. hay dos estímulos. Ujú, La onda está bifurcada, entonces sí. una es el esfuerzo del paciente que no está generando un ciclo mandatorio en ese momento, no hay entrega de volumen. O sea, ahí está la entrega normal, pero Ujú. con la otra no se genera nada. Entonces, tenemos un ciclo normal y en este ciclo lo que vamos a ver es esta deflexión positiva, que es el intento del esfuerzo inspiratorio del paciente. Entonces, como uno de los factores más frecuentes que se va a asociar al trigger inefectivo es el autopip. Entonces, no solo vamos a ver las deflexiones negativas en el escalar de presión o las deflexiones positivas en el escalar de flujo, sino que también vamos a revisar en el escalar de flujo, en el caso anterior no se presentaba, pero que esté llegando a la línea de base. Si no está llegando a la línea de base, pues entenderemos que el mecanismo principal que generó el autotrigger, pues es el autopic. Entonces, pues la medida de corrección o la medida correctiva, pues va a depender directamente de qué es lo que le esté causando. Podemos tener diferentes causas. Si es el autopip, pues tenemos que mirar cómo están las resistencias en la viadera del paciente. Mi paciente es un paciente focoso, cuál es el PIP que yo le ajusté a ese paciente, cuánto tiene de PIP inspiratorio, pues digamos de PIP, perdón, cuánto tiene de PIP total y entonces cuánto tendría yo que ponerle dependiendo de lo que hemos hablado previamente del fenómeno de cascada del PIB para que pueda, digamos que bypassar o sobrepasar esa presión y generar un esfuerzo inspiratorio que lleve a desarrollar un ciclo ventilatorio. Adicionalmente, puede que sea un mal ajuste, un mal seteado de lo que es la sensibilidad. Tenemos sensibilidades muy aumentadas o podemos ajustar cuál es el trigger que está generando. Si lo tenemos por presión, entonces cambiarlo a flujo o disminuir la sensibilidad o definitivamente lo que tiene mi paciente es una presión muscular baja. Ya hemos hablado de cómo evaluar la presión muscular largo y tendido, entonces no voy a meterme ahí. O mi paciente tiene un drive neural bajo. Entonces, si tengo una buena presión muscular, entonces probablemente sea un drive neural bajo, entonces disminuyo sedación, opioides, etcétera. O si tengo una disminución de la presión muscular, pues ya todo lo que hace parte de la debilitación y pues también ajuste los parámetros ventilatorios. Mafe. Señora, ¿qué dice Juanita? Estábamos hablando de la definición característica de esto al final de la onda, vamos a ver la Ujú. que caracteriza pues como que se estaba también. Mateo. ¿Quién tiene una opinión diferente? Santi, que me ha quedado estudiado toda la noche a sincronía. Sí, por eso. La Camila, ¿qué opinas? Usted le está dando un club constante, o sea, Pero no cambia todo. No, pues sí, sí, no cambió. No hay problema. Que ven la presión en el escalar de presión. Ya, Que ve, digamos que quite que ya vimos las otras sincronías que está viendo ahí. pues hay un aumento de la presión al final de la inspiración. Pero antes, o sea, hay un paciente que está haciendo, está completamente relajado o está con actividad. Listo, está con actividad. Y adicionalmente esa actividad se ve correspondida con algún cambio en el flujo, en la forma en la que se está entregando el flujo, o el flujo es constante todo el tiempo y el man le está dando y está queriendo más, pero usted no le puede dar más porque lo tiene en un modo controlado por volumen, donde el flujo es constante. Pues sí, todo esto Sí, está. Que, Eso es lo que digo. sí. Pues sí, Usted posiblemente. lo sabe, usted lo sabe. Entonces, ¿cómo se llama eso? Entonces es una amplitud. ¿Quién está de acuerdo con José? ¿O siguen ustedes con su ciclado? Defiendan su punto. Sangre. Dani, Juanis, que estaban tan... No tendría por qué ver esa presión tan alta, ¿no? Incluso yo vería una presión negativa.
y va un poco. Pero él la está viendo, mire Sí, la presión ¿la está viendo? Pues al inicio. Sí, pero la está. Mire las curvas normales, que alcanza la misma altura que la pico Que la de pico curva. de- O sea, no es que esté viendo una presión alta al final de la aspiración, sino que le estamos echando en la rampa al volumen. ¿Sí? Haga de La cuenta mucha. que, haga de cuenta que es como si usted estuviese viviendo un índice de estrés mayor a 1. Ujú. ¿Ya? Pero pues sí es una. Sería lo contrario. ¿Qué dice Juani? No la veo convencida. Juani dice que no le cree a Mauro. Sí, claro, ya lo entendí. Pues el niño por eso se lo cambia a presión. Usted libremente le está dando al paciente la posibilidad de ajustar su flujo al espacio respiratorio. Pues siguiendo ese mismo orden de ideas que sea un flujo, una sed de flujo, puede que no sea un verdadero flujo también. Pero no necesariamente. Sí, no. No cambiar el drive, porque el drive es un drive elevado. Es una cosa. Y en la Está curva de Lo que presión, le está haciendo la en onda de flujo, la onda de presión le va a provocar una onda mucho. Pero sí, Entonces va a ser punto, no va a ser un cuadrado que dice la presión, y sino va a después ser no una llega cosa a sin superar estar. el cuerpo, pero ¿Ya? ya está aumentando la Sí, presión. pero pues, si usted le pone ejercicio de presión inspiratoria, va a sentir el Ya les tengo, y ya les tengo el tip. Esperen. Sí tendría que ser un. Ya les tengo el tip para diferenciarlos. Entonces, si quieren, avancemos. Entonces, efectivamente, este sí es un flujo insuficiente. Este flujo en los ventiladores más actuales no lo vemos tan frecuente porque ellos tienen un mecanismo que se llama autoflujo y pues digamos que lo que hace es poner el flujo acorde a los parámetros que entre comillas uno ajusta, pero en donde sí lo podemos ver más que una inadecuado ajuste de parámetros, pues en los pacientes cuando tienen dolor y fiebre que aumenta la demanda, probablemente sea más frecuente que lo veamos ahí. Entonces, pues digamos que vamos a hacer los ajustes dependiendo del modo en el que esté el paciente. Si está en un modo controlado por volumen, entonces podemos aumentar pues el flujo, podemos cambiar el paciente a un modo de presión y si el paciente está en un modo de presión, igual está haciendo pues digamos que este flujo insuficiente, puedo disminuir el tiempo, el rise time, y esto pues porque va a generar una presurización más rápida que le va a dar mayor flujo inicial al paciente y va a disminuir esa hambre de flujo. ¿Qué dice? Tenemos el cambio. Duro. Él te está señalando lo que tienes que ver. Todo bonito le dice, doctora, mire, mire esto tan raro. Parece bastante. No, es que se lo pintas en la. Su sobreflujo, ¿no? O es Entonces Andrés dice que es un overshooting. ¿Alguien está en desacuerdo? Entonces, exceso de flujo o overshooting. Ambos están bien. Entonces, ¿cuáles son las causas? Pues digamos que nosotros pongamos un flujo por encima de lo que el paciente necesita o pues digamos que se esté presurizando muy rápido pues esa vía aérea. Entonces, si está en un modo controlado por volumen, vamos a disminuirle un flujo y vamos a disminuirle el flujo. Y si está en modo controlado por presión, pues lo que podemos es aumentar ese rise time para que no haya esa presurización en la vía. hacemos de la sincronía causa la luz. Más bien de la presión de la vía aérea porque le da mucha presión al inicio. Pero esa quizás no resulta siendo como tan relevante. Otra cosa que le hace más importante. ¿Cómo está? La extensión. ¿Cómo? La extensión.
Recuerden que el ciclado va a estar determinado por el porcentaje del tipo flujo. ¿Sí? Si él hace al comienzo un tipo inspiratorio muy alto, como ese pico que están viendo, digamos que alcanza 50, ¿verdad? En ese pico. Normalmente debería alcanzar 25. ¿Ya? Entonces, cuando alcanza, una cosa es que alcance el 25% de ese 25, o bueno, de 20, pues para hacerlo más práctico, que sería 5, listo, a que se alcanza el 25% de una 40. En 10 estaría ya haciendo el ciclado. Entonces estaría un ciclado temprano. Y eso nos va a generar el disconfort y la sincronización del paciente. Entonces, tip para reconocer las asincronías de flujo, a pesar de que se llaman de flujo y son de flujo, búsquelas en el escalar de presión. Entonces, para eso me devuelvo. Entonces, flujo insuficiente, donde vemos la alteración, escalar de presión, y flujo excesivo, donde vemos la alteración en el escalar de presión. Listo. Ahora sí. Dani. Dani, ¿qué le di para sé cuál es? Un ciclado temprano. Ok, ¿por qué? Está viendo como en la parte del flujo expiratorio, como si estuviera en una deflexión positiva. De pronto podría ser por un ciclado temprano. Entonces, efectivamente, este paciente tiene un ciclado prematuro. Estos ciclados, pues digamos que el ciclado prematuro se va a presentar, como lo dijimos previamente, hay una discordancia entre el tiempo neural y el tiempo mecánico. El tiempo, en este caso, pues el tiempo mecánico es menor que el tiempo neural, o pues el paciente está, digamos, con un esfuerzo inspiratorio más prolongado. Entonces, ¿cuáles son las medidas correctivas? Aumentar el volumen, disminuir también el flujo, o en los modos controlados por presión se puede aumentar el tiempo inspiratorio, pues para poder, digamos que concuerde el tiempo neural con el tiempo mecánico. Bueno, la última y nos vamos. Cata. ¿Alguien piensa que hay una sincronía? ¿No la hay? Ujú. ¿Qué dice Mafe? Entonces, este es un ciclado tardío. Entonces, yo sé que es difícil verlo, pero aquí, digamos que el tiempo del ventilador es más largo. Por eso, pues digamos que para producir este no lo vemos como en los escalares normales que vimos en el inicio, sino lo que se realizó acá en el ventilador para producir esta sincronía fue un ajuste disminuyéndole la frecuencia respiratoria y aumentando el tiempo inspiratorio para generar que el tiempo mecánico fuera más largo que el tiempo neural. Entonces, pues aquí el paciente ya terminó de inspirar, él dice ya no necesito más y él sigue dándole, digamos que, el aporte. Entonces, en este caso, pues digamos que como necesitamos disminuir el tiempo inspiratorio, si nuestro paciente está controlado por volumen, vamos a ajustar el volumen descendiéndolo o el flujo, o si está controlado por presión, pues vamos a disminuir el tiempo inspiratorio para poder equilibrar. Entonces,
tip para los ciclados, para recordarlos, porque a veces uno se confunde prematuro o tardío. Entonces, el ciclado habla del ventilado. Entonces, prematuro significa que el ventilador terminó antes y tardío que terminó después del paciente. Y ahí terminamos la tortura de las preguntas. Entonces, pues digamos, ¿qué otras herramientas tenemos para el abordaje? Pues tenemos el ultrasonido, estamos hablando de que si mi paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio, pues entonces mi paciente debe tener una contracción diafragmática y por lo tanto esa contracción diafragmática debe o se puede evaluar por ultrasonografía. Realmente no hay una evidencia fuerte al respecto que haya encontrado que les dijera, pero sí se ha visto que lo que es la fracción de acortamiento pues se ha relacionado de manera satisfactoria con, pues con diferentes asincronías. Entonces, las más estudiadas con ultrasonido han sido autotrigger y ciclado tardío, donde el autotrigger, la excursión diafragmática, ha tenido una sensibilidad del 94% para identificación de esta asincronía, el engrosamiento una sensibilidad del 91%, mientras que la sensibilidad pues disminuye si solo usamos las curvas, como lo vimos desde el inicio. Y en ciclado tardío, la excursión tiene una sensibilidad del 86%, entonces pues digamos que en autotrigger pues simplemente vamos a ver en el ventilador la respiración y yo le voy a hacer la evaluación diafragmática al paciente y simplemente no va a haber contracción diafragmática, mientras que en el ciclado tardío pues va a terminar la contracción diafragmática antes de que termine la fase respiratoria en el ventilador. El engrosamiento tiene una sensibilidad del 89%, mientras que las curvas solas una sensibilidad del 67%. Entonces, pues dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, pues vamos a ver si hay o no contracción y si esta es seguida o antecedida de pues una respuesta del ventilador. Y finalmente pues tenemos la presión esofágica, que es lo que estamos, digamos que habituados a ver en los artículos de cómo se relaciona esas deflexiones en la presión esofágica cuando hay este esfuerzo por parte del paciente y pues con todo eso identificar adecuadamente cuál es la asincronía. Entonces, ¿por qué no es frecuente utilizarla? Pues recordemos solamente que es una técnica invasiva y que no está disponible, digamos, como una herramienta pues en todas las unidades, una herramienta, es decir, no existe en todas las unidades. Entonces, pues por eso nuestra limitación en cuanto a su uso y por eso pues quise traerles como este ejercicio para hacerlo un poquito más práctico, pues de solo reconocer estas asincronías con las ondas en los escalares del ventilador. Y pues siempre manejamos pacientes ventilados, pero también manejamos pacientes no ventilados. Y en estos pacientes definitivamente también se presentan asincronías. Entonces, ¿cuáles son las asincronías que se pueden presentar en estos pacientes? Este fue un estudio que, bueno, no, este no fue un estudio, este fue una revisión sistemática de asincronías en paciente, en paciente en ventilación mecánica no invasiva, y estos fueron pues los hallazgos que ellos tuvieron. Y es que en estos pacientes el autotrigger se presenta en 13%, doble trigger en 15%, trigger inefectivo en 13%, ciclados tempranos en 12% y ciclados tardíos en 23%. Y en los estudios que ellos miraron respecto a la incidencia, un índice de asincronías por encima de 10%, que ya hablamos que esto es significativo, estaba presente hasta en el 43% de los pacientes. Quiere decir que uno de cada dos pacientes que tenemos con ventilación mecánica no invasiva va a tener alguna asincronía y que va a ser en una cantidad importante. Entonces, ¿cuáles van a ser los dos factores que más se van a relacionar con la producción de estas asincronías? El nivel de soporte que tiene el paciente y la magnitud de la fuga que hay, porque vamos a ver a continuación que la mayor cantidad de las asincronías que se van a presentar van a ser por fugas en el sistema, que reconocemos que no son para nada infrecuentes en pacientes con ventilación mecánica no invasiva. ¿Y esto que va a generar? Como lo vimos en el consenso de expertos, disconfort en absolutamente todas las clases de asincronías, por lo que va a haber pobre tolerancia a la ventilación mecánica no invasiva y a las 2 de la mañana nuestro paciente va a estar así. Entonces, si bien hablamos de qué tan fácil es reconocer asincronías en pacientes ventilados, pues también busqué un estudio de qué tan fácil es reconocer asincronías en pacientes con ventilación mecánica no invasiva, porque reconocemos pues que hay unas características en los escalares inferiores.
Entonces, aquí tomaron 70 médicos, 35 expertos, 35 no expertos, les mostraron 40 registros de 5 minutos de ventiladores mecánicos comparados con una guía que tenía además actividad diafragmática para ver qué tan buenos eran identificando las asincronías. Y los expertos tenían una sensibilidad para la identificación de asincronías de 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No importa si eres experto o no experto, identificar asincronías en ventilación mecánica no invasiva es algo bastante complejo. ¿Y por qué se van a dar estas asincronías en el paciente con ventilación mecánica no invasiva? Entonces, ya les dije, el problema principal de la ventilación mecánica no invasiva son las fugas. Entonces, pues obviamente esto va a variar entre la colaboración del paciente, entre si mi paciente está despierto o está dormido, entre el tipo de interfaz que yo use mi paciente, pues porque sabemos que hay unas que generan más fugas que otras. Entonces, pues digamos que podemos tener fugas inspiratorias o fugas expiratorias. Podemos tener fugas expiratorias que sean tan altas que nos generen autotrigger en el paciente. Podemos adicionalmente tener triggers inefectivos porque esa fuga es tan alta que mi paciente, por más esfuerzo que haga, no logra, digamos que superar esa fuga para desencadenar el ciclo respiratorio y por ende también podemos tener trigger tardío, que lo hablamos un poco al inicio. Entonces, ¿cuál es el manejo? Pues uno diría, pues el mismo manejo o similar a lo que hablamos en los pacientes ventilados, pero entonces si yo disminuyo mi sensibilidad en los pacientes con ventilación mecánica no invasiva, pues puedo hacer que estos pacientes lleguen a tener trigger inefectivo. Entonces, realmente, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo alcanzo ese equilibrio? Y si yo les digo, pues voy a aumentar el flujo, pues estos pacientes, como lo hablamos previamente con el overshooting, pueden tener un ciclado tan temprano y generar así un doble trigger. ¿Y esto por qué pasa? Porque es más difícil en los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva que los que tienen ventilación invasiva, pues básicamente porque las fugas son dinámicas. No es una fuga que esté todo el tiempo, como les dije, va a depender de si el paciente se movió, si está durmiendo, si tiene una interfaz, un helmet o si tiene una oronasal. Entonces, casi que las sincronías terminan siendo de día soy una, de noche soy otra, cada minuto es diferente, entonces por eso es tan difícil manejar las asincronías en paciente con ventilación mecánica no invasiva. Pero tenemos herramientas como las fugas intencionales y no intencionales que tienen algunos de los sistemas, estas fugas que son los sistemas que tienen un solo circuito o una sola rama, pues digamos que tienen una fuga intencional, pues que permite obviamente equilibrar todo esto, pero ahora lo que hacen es pues digamos que unos circuitos normales de inspiración y de rama inspiratoria y expiratoria, pero estos circuitos lo que tienen de importante es que van a una válvula expiratoria. Entonces, generando, pues, digamos que una compensación de lo que es la fuga en estos pacientes sin lograr, obviamente, una corrección completa. Quise traerle estudios de qué tanto corrige esto o no las asincronías y realmente es muy difícil porque cada ventilador corrige un porcentaje diferente. Entonces, hay ventiladores que la compensación es muy buena y hay otros que la compensación no es tan buena. Entonces, pues digamos que va a variar mucho del tipo de ventilador que se tenga en la unidad. Y esto pues era como un poquito para resumirles cuáles eran las estrategias que se pueden utilizar. Esto es lo que ya hemos hablado previamente, pero como les dije, alcanzar el equilibrio en pacientes con ventilación mecánica no invasiva es altamente difícil porque esta fuga pues es dinámica en ellos. Perdón. No, 8 diapositivas. Ay, me ha rendido. Yo le dije que se me demoraba. Yo le dije que lo hice con amor, pero me demoraba. Está divina. Entonces les traje otras sincronías que a veces se nos olvidan, fenómeno de runaway para PAF. Recordemos que esto se presenta principalmente en PAF más que en PAF Plus, y esto básicamente es porque hay un inadecuado sensado de lo que es la mecánica respiratoria del paciente. Recordemos que este modo es un modo proporcional, es un modo que va a ajustar los parámetros a la mecánica del paciente, compliance y resistencia, pero el PAF
a diferencia del PAP Plus o el cambio que tiene, es que el PAP Plus va a censar esta mecánica respiratoria con mucha más frecuencia que lo que hacía el PAP. Entonces, por eso esto es más frecuente en el PAP. Y cuando se va a generar como esa discordancia entre la medida de la mecánica ventilatoria y lo que realmente está pasando, básicamente o clásicamente se va a generar con fugas. Cuando hay fuga, pues obviamente lo que va a censar el ventilador es una mecánica que no corresponde a la del paciente y por eso pues va a generar esta sincronía. Entonces, ¿a qué asincronía se nos parece? ¿Sí? Más difícil. ¿Está mochado? Dijo Sandy. ¿Está mochado? Pero ¿por qué está mochado? Es porque es que se genera esa concavidad. Entonces, efectivamente se asimila a una asincronía de ciclado tardío. La corrección, pues esto generalmente se va a presentar en pacientes que tienen un soporte, un porcentaje alto, pues por lo mismo que está censando una fuga, entonces él aumenta el soporte. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Pues aparte de corregir la fuga, claro, disminuir el porcentaje de la asistencia de 5 a 10% y vigilar el tiempo inspiratorio. En caso de que realmente no logremos corregir esta sincronía, pues se deberá evaluar el cambio de modo. Y tenemos esta otra asincronía que es trigger inducido por relación muscular expiratoria. Entonces, esto pues realmente no está tan estudiado ampliamente, pero sí hay varias series de casos que lo que vieron fue una expiración activa. Por ejemplo, pacientes que tenían enfermedades obstructivas, esas expiraciones activas, lo que hacían era que el paciente no quedara en la capacidad residual funcional, sino por debajo, solo con el volumen residual. Entonces, ¿qué hacía, digamos, que el pulmón para equilibrarse? Lo que hacía era una contracción abdominal para poder generar una inspiración o un aumento o una entrada de flujo para poder llegar a esa capacidad residual funcional. Entonces, básicamente, lo que hacen es que se genera esta expansión torácica solo para alcanzar la capacidad residual funcional, pero que ahora el ventilador lo toma como si el paciente estuviera haciendo un esfuerzo inspiratorio desde su capacidad residual funcional. Entonces, pues esto realmente no está tan estudiado como las otras asincronías, pero sí está descrito en la literatura. ¿Y cómo la corregimos? Pues esto va a depender, pues si nuestro paciente tiene una aspiración activa, es ahí donde tenemos que enfocarnos. Si necesita más sedación, si necesita el problema es la resistencia que se está generando en esas vías aéreas, entonces la debo tratar con broncodilatadores y pues obviamente también el ajuste ventilatorio. Y ya para terminar, entonces les traje los modos ventilatorios no convencionales. Entonces tenemos lo que es el NAVA, pues digamos que no les voy a explicar NAVA, eso ya habrá un core dedicado a eso. Pero entonces, pues, ¿por qué sirven estos modos no convencionales en asincronías? Pues sabemos que el NAVA nos permite una sincronización neural. Ya vimos que muchas de estas asincronías están mediadas por ese mismatch respecto al tiempo neural y al tiempo mecánico. También va, no solo tiene ese trigger neural, sino también tiene un ciclado neural, es decir, cuando mi paciente dice, ya, terminé de inspirar, él va a ciclar, entonces por eso no se generan tanto estas asincronías, hay proporcionalidad, es decir, se mide el esfuerzo que está haciendo el paciente para darle lo que el paciente necesita y pues obviamente disminuyen lo que es las fugas y el autopic. Entonces les traje esta revisión sistemática y metaanálisis, tomó 16 estudios y entonces lo que hicieron fue ver el índice de asincronía, si había una diferencia o no. Entonces, digamos que este fue como el resultado primario y tenía como dos componentes. Uno, ver qué tanto se disminuía el porcentaje de asincronía, que aproximadamente fue 8%, pero más que eso querían ver era un resultado dicotómico de si realmente sí se disminuían el índice de asincronías que importaba, que es el de alta incidencia, que es mayor de 10%. Y eso fue lo que vieron en pues digamos, con ese metaanálisis. Y efectivamente se favoreció NAVA, donde tienen un RR de 0.42 para la disminución de la cantidad de asincronías. Tenemos también el PAF Plus,
que ya hablamos un poquito de ese, entonces recordemos que tenemos la asistencia proporcional y un ajuste continuo con la medida de la mecánica ventilatoria. Esto pues obviamente también tener en cuenta que hay una sincronía propia de este como el runaway y tenemos como evidencia este estudio lo que hizo fue evaluar 15 estudios, no solo tenía PAP, sino tenía 4 estudios que evaluaban solo PAP, 10 NAVA y uno que evaluaban ambos y lo que hubo fue una reducción, un RR de 0.15 de reducción de asincronía. Lo mismo, hay mucha más evidencia de NAVA que de PAP. De hecho, pues son los estudios que uno puede decir, es muy poquito, pero pues esa es la evidencia disponible. Y ya para concluir, entonces, las asincronías pues no son un diagnóstico único, es una señal que nos habla de un desacople fisiológico. Antes de sedar más o de bloquear al paciente, mírelo, mire a su paciente, mire las curvas, pique cuál es la fase que se está viendo afectada, es en el trigger, es en el ciclado, es en el flujo. El esfuerzo inefectivo casi siempre obliga a pensar en autopip, que era lo que les mostraba previamente, entonces no solo mire pues digamos que los cambios que le va a generar ese trigger inefectivo, sino también mire si esa curva de flujo expiratorio está llegando a su línea de base y doble disparo y trigger reverso son de los que más impactan en desenlaces, especialmente en pacientes con SRA. Y el manejo correcto no es normalizar la curva, sino resincronizar al paciente con el ventilador. Gracias. Bastante completo.